Vamos a compartir el Power. Hoy vamos a hablar sobre un tema que es tan urgente y necesario como es la paz. Bien. Vamos a comenzar como hacemos siempre, con las definiciones. La paz la podemos definir de manera positiva, de manera negativa. En el sentido positivo, vamos a definirlo como un estado a nivel personal o social en el cual se encuentra en equilibrio, estabilidad y tranquilidad, ¿sí? Y en el sentido negativo, la definición de la paz es la ausencia de inquietud, de violencia o de guerra. Muchas veces cuando alguien pregunta qué es la paz, la gente tiende a contestar, bueno, que no hay guerra o que no hay discusión, que no hay pelea. Y la paz en realidad tenemos que poder internalizarla desde este lugar positivo. Entendido no solo como ausencia de guerra, sino también como la puesta en marcha de procesos positivos que fomenten la participación, el diálogo, la inclusión, la cooperación y la superación de conflictos. En el derecho internacional, el estado de paz es aquel en el que los conflictos internacionales se resuelven de forma no violenta y particularmente se denomina así al convenio o tratado que pone fin a la guerra, pasando de un derecho individual al derecho de los pueblos. Puede hablarse de una paz social implícitamente entendida para el mantenimiento de buenas relaciones, mutuamente beneficiosas, ¿sí?, entre los individuos y en distintos grupos, clases sociales dentro de una sociedad. La antropología tradicional consideraba que únicamente el estado civilizado de la evolución cultural consideraba la paz de una forma positiva y que los estados de salvajismo y barbarie suponían una preferencia cultural por la guerra. En el 2016, la UNESCO puso en marcha el proyecto de diseñar una bandera de la paz por cada país, encargando su diseño a diferentes artistas y diseñadores gráficos de cada país, por supuesto. Esto nació por la dificultad que había de consenso sobre una bandera pública. Fíjense que hay alguien que tiene el micrófono abierto. Me parece que... Sí. A ver, ahí está. Bien, les decía que esto nació por la dificultad que había de consenso, de que hubiese una sola bandera, no se podían poner de acuerdo. Entonces, lo que hicieron fue pedir que cada país pudiera diseñar la propia bandera. El 18 de julio, hasta finales de octubre del 2018, muchas de estas banderas se exhibieron en Ámsterdam. Yo acá... Esta imagen es preciosa, después cualquier cosa como el Power lo van a tener, agrándenlo, la verdad es que es hermosísimo poder verlos o imaginarnos de poder pasear por ahí donde se lucían todas las banderas. La bandera de la paz de Argentina fue diseñada por Leandro Castelao, que es artista, ilustrador y diseñador, nacido en Buenos Aires y egresado de la UBA. También en Argentina se celebra cada 21 de septiembre el Día Internacional de la Paz, el cual adoptó junto a su bandera oficial. Este día fue declarado Día Internacional de la Paz por la ONU en 2001. En la resolución que estableció una fecha fija, la ONU invita a que ese día sea un día de cesación de fuego, de no violencia a nivel mundial, e invita a conmemorar la fecha con actividades educativas y de sensibilización de la opinión pública. Si ustedes se fijan, hay muchos talleres, seminarios, convocatorias el 21 de septiembre, precisamente para conmemorar ese día. Hay diferentes instituciones que lo llevan adelante. Bueno, ahora con esto de la cuarentena, este año hay muchas cosas que no se pudieron hacer, pero las cosas que se han hecho el año pasado y este año de forma virtual son maravillosas. Bien. Esperen que volvemos al Power. ¿No escuchan? ¿Se escucha bien? Háganme señas. ¿Sí? Genial. Bien. La bandera oficial de la paz de la ONU fue diseñada por el artista Nicolás Roerich
y adoptada por todos los países de América en 1936. Esta bandera muchos de ustedes la habrán podido ver. Según puntualiza el Comité Internacional de la Bandera de la Paz, dependiente de la ONU, el símbolo ya era usado en el período paleolítico y en la cerámica del neolítico. Esto es interesantísimo. En la India se le conoce como el Chintamani, al cual se le concede el poder de otorgar la felicidad a través de la paz. En la cultura tibetana es conocido como el disolvedor de la oscuridad. También estaba dibujado en el misal del Santo Sepulcro en el año 1130 y fue usado por muchos papas en sus blasones. Además, el símbolo de las 3 esferas en triángulo rodeadas por un círculo aparece en casi todas las culturas y religiones y es respetado por todas ellas. Así, cumple su vocación de lograr la unidad en la diversidad, realidad que debemos ir construyendo en todos los ámbitos de nuestra vida, si queremos, por supuesto, alcanzar una paz estable. También fueron descritas como las realizaciones de la humanidad en el pasado, presente y futuro dentro del círculo de la eternidad. Este dibujo, este símbolo, esta bandera, si pueden después buscar información para que puedan leer, conocer más y ahondar más en el tema, es muy interesante porque, como les mencionaba antes, este dibujo se encontró dibujado, tallado en piedras, en cuevas. La verdad que es maravilloso. Bien, la bandera del eslabón en la cadena de la paz es otra bandera, nace en el 2017 junto al premio del eslabón en la cadena de la paz. Ambos fueron creados por la doctora Laura Navarro, quien ya les ha dado una clase, muchos la conocen, que está dando también la diplomatura de Desarrollo de Derechos Humanos, y por el doctor Rubén Contreras. Ambos trabajan incansablemente por la paz. Este símbolo que representa la unión, la fraternidad, la importancia del uno con el otro, la necesidad de estar en una sociedad conectada, la necesidad de tener un vínculo sólido y fuerte, que es el vínculo del amor y que trascienda las barreras de las diferencias. Esta es una bandera preciosísima, ahora se las voy a mostrar. Acá tienen la bandera. Esta bandera el año pasado viajó a una escuela rural en Colonia Rivadavia, en Chaco. Es por ahora la primera escuela que porta esta bandera con un compromiso, imagínense, muy fuerte. Los eslabones, que es lo que hablamos en las clases anteriores, todos somos eslabones, necesitamos estar unidos. Imagínense una cadena, una pulsera, donde se corta un eslabón, se rompe. Esto significa que todos nos necesitamos para poder funcionar, cualquiera sea el objetivo que vayamos a buscar. Es preciosa esa bandera. Este año hicimos incluso con los chicos un trabajo hermoso, hicieron unos dibujos de la bandera súper lindos. Es importante cuando hablamos de paz poder transformarla en verbo, que esto sea una acción, ¿sí? Que no sea un sustantivo, que realmente la paz la podamos llevar a la acción, que esté internalizada en cada uno de nosotros, aplicada a nosotros mismos. Acuérdense de las clases anteriores, cuando hablábamos de las emociones, de poder conectarnos con nosotros. Si podemos conocernos, podemos saber cuáles son esas cosas buenas, esas cosas no tan buenas que viven en nosotros y las podemos trabajar, estamos trabajando para la paz, porque poder amigarnos, por decirlo de alguna manera, perdonarnos, aceptarnos y amarnos tiene que ver con la paz. Y la paz la tenemos que empezar a crear en nosotros mismos, ¿sí? Por supuesto después, como dice acá el Power, con nuestros pares, para poder compartir esta paz con todas las personas que habitan la Tierra y con todos los seres que habitan la Tierra. Es un trabajo de todos los días y que se lleva adelante con muchísimo amor. A ver. Bien, entonces, esto que estamos hablando que tiene que ver de poder ver a la paz como un verbo, como algo que tengo que llevar a la acción, tiene que ver salir de este lugar en donde ponemos a la paz como la ausencia de conflicto, la ausencia de guerra,
porque si no, dejamos la paz simplemente para algo muy común, aunque no esté bien por ahí el término que estoy utilizando. Esto es más complejo, esto es más comprometido. La paz la tenemos que conseguir primero cada uno de nosotros. Si yo trabajo por la paz afuera de mi casa, fuera de mi trabajo, o simplemente subiendo cosas lindas a las redes, pero no puedo estar en paz conmigo misma. No puedo aplicarlo en mi familia, no puedo aplicarlo en mi lugar de trabajo, entonces hay mucho por trabajar. La paz empieza en uno, ¿sí? La empiezo a trabajar, esto es algo de todos los días. Esto no se logra ni porque leo un libro o porque vi una película y porque digo, bueno, hoy me voy a levantar y voy a ir a una manifestación por la paz mundial. Esto es algo de todos los días y empieza por casa, por uno. Acuérdense de todo lo que estuvimos viendo. Una de las clases que yo más relaciono con la clase de hoy es la clase que tiene que ver con las emociones. ¿Se acuerdan? Con las emociones positivas, con las emociones negativas, porque las emociones negativas, cuando nosotros las negamos, las metemos abajo de la alfombra y no las queremos ver, lo que hacen es conflictuarnos con nosotros. Esto hace que no podamos vincularnos bien con el resto de paz, entonces no se estaría generando nada. Y sumen ese metro cuadrado que hablamos en todas las clases, cuando les digo cada uno debe cuidar su metro cuadrado, sumen esto en todos los metros cuadrados que se van multiplicando. Por eso es tan importante y cada vez que nos encontremos voy a recalcar lo mismo, que podamos trabajar con nosotros mismos. Ustedes están acá en esta diplomatura porque tienen ganas de hacer algo por el bien común, porque es una diplomatura que habla de desarrollo humanitario, de acción social. A la mayoría de ustedes los conozco en lo personal y sé que es así. Entonces, si están llamados porque algo de esto les interesó, es porque realmente tienen ganas de un mundo mejor. Pero para eso, recuerden que antes de mirar hacia afuera, tengo que poder internalizar el concepto de la paz, tomarlo como un verbo y trabajar todos los días. Una de las cosas que a mí me resultan muy lindas como ejercicio, no solo conmigo misma, sino cuando trabajo con distintos grupos, ya sean con chicos o con grandes, es preguntarle al otro. Si yo les preguntara ahora a ustedes, ¿qué es la paz? Bueno, hay gente que te puede decir, porque lo piensa muy desde lo consciente, la ausencia de guerra o el no discutir, el que haya un ambiente armónico. Y está quien te dice sentarme a tomar mate al lado de una planta que tengo en mi casa. Lo que es la paz para cada uno de ustedes es bienvenido. Lo importante es que la respuesta salga del corazón, que ustedes empiecen a preguntarse, ¿qué es la paz para mí? ¿Dónde encuentro paz? Y como les digo siempre, anoten dónde encuentran esos momentos de paz. Si se dan cuenta que este lugar donde ustedes encuentran la paz o estas personas con quien ustedes encuentran la paz no lo estuviesen pudiendo lograr, bueno, trabajen en eso. Pero recuerden que para poder trabajar por el bien común y para la paz mundial, necesitamos primero poder lograr la paz con nosotros, hacer las paces con nosotros, liberar los enojos, liberar las culpas que tanto nos conflictúan y esto poder después trabajarlo con el resto. A ver, voy a ir mirando lo que están escribiendo así después no se me juntan los mensajes. A ver, la paz está dentro de cada uno de nosotros, tal cual, Mirti. A ver, sí, Khalil, tiene un sentido histórico muy holístico, muy fuerte, es lo que les decía. Traten de buscar información porque es muy lindo poder leer sobre el tema. La paz se construye cada día desde nosotros. Sí, esto es lo que quiero que puedan después relacionar con las otras clases. Que podamos empezar a entender la paz no como algo que está afuera, no como algo que veo en el noticiero, no como esta cosa de, uy, qué mal que se vive, cuántas noticias feas, cuánta guerra, cuánta violencia.
eso lo puedo comprender, no somos ajenos a lo que vivimos, pero empecemos a ver desde otro lugar, empecemos a enfocarnos y a ver, bueno, es cierto, esto es lo que está pasando, pero ¿qué puedo hacer yo? Empecemos esto es como cuando alguno de ustedes cuando charlamos en lo personal me dicen, pero ¿por qué a mí me tiene que pasar justo esto? Yo qué les digo, ¿por qué no a vos? Somos todos iguales, ¿sí? Entonces todos tenemos la responsabilidad de poder trabajar. Yo les preguntaría, ¿y vos qué haces para lograr la paz? ¿Y vos en qué pensás? ¿En qué podés contribuir para lograr paz? Y cuando les pregunto esto, no les pregunto qué hacen para lograr la paz a nivel mundial, pero sí qué hacen las que son docentes con sus alumnos para generar paz. La vez pasada hablaba con una docente de lo importante que es lo que precisamente yo trabajo con los chicos de Chaco, de sacar la mirada, ¿no? De hablar tanto del bullying, de hablar tanto de la discriminación. Si nosotros desde pequeños empezamos a hablar de los valores, empezamos a hablar de la alegría, empezamos a hablar de la paz, no vamos a tener necesidad de hacer foco en lo negativo, porque si no, estamos atendiendo el problema cuando ya está instalado. Entonces, si desde niños empezamos a instalar otras cosas, entonces no vamos a tener que enfocarnos. ¿Entienden cuál es la diferencia? Podemos trabajar el bullying, podemos trabajar, pero desde otro lugar. Mariano dice, la paz para mí es el sentido de reciprocidad, no hacer a los demás lo que no nos gusta que nos hagan. También lo definiría como la ausencia de maldad. Roxy dice, la paz debe ser real al transmitirla ya que se percibe. Por supuesto, esto es lo que les decía antes, yo no puedo hablar de paz si después no voy a dar el ejemplo, porque claramente uno, por ejemplo, a los hijos les puede decir, yo pongo siempre el mismo ejemplo, cuando por ahí a mi hija le digo, no te comas la cutícula, porque está mal, pero yo sí, estoy con los dedos así. Entonces, estoy siendo contradictoria en el discurso, con el ejemplo. Entonces, si yo voy a hablar de paz, quien me esté mirando tiene que poder ver que estoy haciendo eso que estoy solicitando. A ver, entender la paz no como algo externo, sino como algo interno, dice Mirta. Patri dice, ver con otra perspectiva, con amor. La paz hay que encontrarla adentro para poder transmitirla hacia afuera. Enfocarse en ver la mitad del vaso lleno y no la mitad del vaso vacío. Más allá de todos los modelos de las banderas de la paz que haya hoy y mañana, Roerich decía que tenemos que caminar con la conciencia limpia y el buen hacer sin molestar a nadie y generar un momento de belleza de la vida para que se pueda atesorar en el corazón o como un recuerdo lindo. Así se avanza en la senda de la paz. La paz comienza por uno, se transmite, enseña y contagia. Donde ponemos la atención es lo que crece. Pongamos la atención a un mundo de paz. Bien. Esta es la idea, que puedan ustedes preguntarse dónde están haciendo foco, si están haciendo foco en lo negativo para llegar a la paz, o si por ahí están haciendo foco desde lo positivo. No sé si entienden la diferencia, pero vamos a poner un grupo de personas, ¿sí? Vamos a suponer que nosotros nos juntamos como grupo porque hubo un problema y hubo un conflicto. Entonces, quien es el moderador, el coordinador, el profesor, puede decir, bueno, estamos acá porque, por ejemplo, Mariano discutió con Patri y entonces esto generó dos bandos y no sé qué. Yo puedo iniciar así. Esto va a generar caras, posturas, unos van a opinar como Patri, otros como Mariano, seguro que ya se mandaron WhatsApp por afuera, entonces Patri convencía a los que le parecía, Mariano a los suyos. Miren la diferencia, si yo comienzo el encuentro sin hablar del tema, ¿sí? Van a estar todos esperando que lo haga, pero yo, por ejemplo, comienzo haciendo una actividad que tenga que ver con desarticular esa sensación, con esto de poder ponerse en la vereda de enfrente. El año pasado, quienes viajaron a Chaco saben que yo llevé un número 9, que para algunos era un 6. Entonces hice parar a los chicos de distintos lugares
hicimos este juego de que a veces uno lo ve de una forma y discute, porque yo siempre voy a ver el 9, pero el que está viéndolo del otro lado también va a discutir, porque su verdad es que hay un 6. Entonces esto de la posibilidad de pararse del otro lado para poder empatizar. Si yo empiezo la conversación, el encuentro, con un ejercicio, por ejemplo, de este tipo, lo que vamos a hacer es aflojar, salir de esta cosa defensiva, de bueno, a ver a quién le va a dar la razón, y darse cuenta que esto no es ni River Boca, ni hay un partido político, ni tiene que ver con una religión, sino que todos vamos hacia el mismo lado. Entonces, que puede que Patri tenga una postura para llegar, que Mariano tenga otra, pero si los dos van hacia el mismo lado, podemos ver qué bueno tiene, por ejemplo, la propuesta de Patri, qué de bueno tiene la propuesta de Mariano, y entonces trabajar para que eso se pueda dar, pero trabajar desde lo positivo, ¿sí? No desde hacer foco en lo negativo, que esto pasa mucho en las escuelas, sobre todo con adolescentes. Cuando, por ejemplo, quieren trabajar sentando a los dos adolescentes con los que hubo, por ejemplo, un conflicto, y obligarlos a que hablen, y obligarlos... ¿Saben cómo termina esto? Los adolescentes terminan diciendo sí, porque se quieren sacar el problema encima, te dicen que sí, pero no hubo un trabajo profundo ahí. No hubo un trabajo de verdad en donde puedan internalizar esta sensación. Cada uno debe venir con un conflicto, cada uno tiene una historia, la tenemos cada uno de nosotros, y si lo enfocamos desde otro lugar, sin poner el ojo en ese adolescente, sino en el grupo, que también lo contiene, el resultado es distinto. A ver, para mí la paz es ser empático, respetar todos los derechos e ideales del otro. Bueno, esto del respeto es lo primero. Si yo no puedo respetar al otro, voy a entrar en una plena discusión, ¿sí? Esto es todo lo contrario al camino que nosotros estamos intentando seguir y que es un aprendizaje constante. Esto no se logra levantándose y haciendo una meditación o haciendo una oración. Esto es de todos los días, esto es un verbo, tenemos que internalizarlo de esa manera. Esto es como cuando uno hace ejercicio. El que hace ejercicio todos los días va por la mitad de la clase y no está agitado. Y el que viene un año sin hacer ejercicio está a los 10 minutos que no puede respirar. Bueno, esto es un ejercicio diario. Tiene que terminar el día y me tengo que preguntar si pude contribuir en esto de poder trabajar por un mundo mejor. ¿Qué hice para proporcionar paz? Entendamos qué hice para proporcionar paz en mi propia vida, en la vida de otro, con un mensaje, con un llamado, con lo que fuere para poder contribuir a un mundo mejor. Pensé que habían escrito algo. Nos estamos quedando sin tiempo, así que cuando se corta vamos a hablar apenitas más y vamos a empezar con esto de los proyectos y a comentarles algo que les quiero proponer. Recuerden esto, para los que están anotando, que sé que algunos están llevando esto del progreso personal, preguntarse si viven en paz, si se sienten en paz con ustedes, si se sienten en paz con la familia, con el entorno, con el trabajo. ¿Qué les genera? ¿Qué es esto que no los deja estar en paz? ¿Qué sensación? Vayan a la clase de emociones, fíjense y empiecen a trabajar ahí. Si ustedes pueden conectarse con esa parte oscura que todos tenemos que sanar, ya sea por nuestra infancia, nuestra adolescencia, por nuestro entorno, si podemos empezar a hacer ese trabajo y amigarnos con todas esas sensaciones que no nos dejan estar en paz, seguramente va a ser mucho más provechoso para el trabajo en grupo, sea en el grupo que vayan a trabajar. Lo que sí les voy a decir es que si ustedes quieren hacer algo por el bien común, quieren trabajar para llevar adelante un proyecto, van a tener que aprender a trabajar en grupo. Y no es fácil. No es fácil porque en los grupos, y esto nos pasa a todos todo el tiempo,
hay personas con formaciones diferentes. Formaciones hablo de personalidad, de temperamento, de toda índole. Entonces, yo tengo que aprender a convivir primero conmigo, con mis emociones. Si soy una persona que reacciona enseguida ante algún estímulo, bueno, primeramente voy a tener que aprender a trabajar eso conmigo, porque si no lo voy a trasladar al grupo. ¿Y esto cómo lo traslado? Voy a estar en una reunión grupal, alguien va a decir algo que me va a poner mal y voy a poner una cara, voy a decir, no, esto no es así, bueno, yo reacciono así porque es mi forma, si no te gusta no me mires. Esto genera algo en el grupo que genera una incomodidad tan grande que después el trabajo, que tiene que ser fluido, que tiene que ser ameno, tiene que ser divertido, porque hacer cosas por el bien común tiene que tener alegría. Esto no pasa. Los grupos después fallan. Y no fallan porque el trabajo del grupo en general, digamos, falló. No, fallaron todas esas personas que integran al grupo, ¿sí? Porque si falla todo el grupo, puede que le digan, no, pero fue Marta. Marta siempre venía con un problema, Marta siempre hacía esto. ¿Y dónde estuvo el grupo? ¿Dónde estuvo el grupo que no pudo verlo? ¿Dónde estuvo el grupo que no pudo enfocar en ese obstáculo y trabajar? Apoyar a Marta en este caso, por ejemplo, para que esto se pueda sanar, ¿sí? O sea, que la podamos invitar a Marta y decirle, bueno, Marta, mirá, pensalo, trabajalo, contanos qué te preocupa, qué te pasa, pero acuérdense que el trabajo grupal no es nada fácil, ni para el que trabaja en grupo hace muchos años, ni para el que empieza. Podemos empezar a estar en un grupo con 4 o 5 que piensen igual que nosotros y esté todo divino, y un día puede que no. Entonces es importante esto. Vuelvan, antes que se nos corte y sigamos, vuelvan a la clase en donde hablamos del trabajo personal, de esto de la empatía, de la solidaridad, y empiecen a ver los que anotaron, todo lo que pudieron ir reconociendo en cada uno de ustedes y ver hoy cómo están parados ante la vida para poder trabajar por la paz. Quienes son docentes con sus alumnos, cómo se lo transmiten, cómo se lo van a empezar a transmitir o a retransmitir para hacerlo más ameno, para que guste un tema y poder internalizarlo y trabajarlo. Y poder transmitirle al grupo, ya sea que soy docente de niños de jardín, de primaria, de secundaria, ya sea que tenga un grupo de personas adultas, como lo somos nosotros, pero ¿de qué manera lo voy a transmitir? ¿Cómo quiero yo que aprendan a trabajar la paz, la alegría y el respeto? Desde la definición, desde lo que es, desde lo que tienen que hacer, o de verdad es sentirlo dentro de cada uno para poder después de experimentarlo, llevarlo a la práctica, ¿sí? Esto es sumamente importante, sumamente importante. Bien, si alguien quiere escribir algo, acuérdense que se nos va a cortar en 4 minutos, me dice acá la pantalla. ¿Alguien quiere decir algo? Así aprovechamos antes de que se corte, si no, igual ahora nos volvemos a reconectar. Ahí vi, Graciela, que pudiste entrar temprano, qué bueno. Bien, si alguno escribe lo leo. Con respecto a lo que estuvimos hablando hoy, de cómo encarar este trabajo, ya sea con niños o no tan niños, si alguien quiere preguntar algo, tiene una duda de cómo llevarlo al trabajo en un aula, aunque sea virtual, me pregunta, lo podemos charlar. Nosotros saben que trabajamos mucho con escuelas, no solo con las escuelas de Chaco, sino que seguramente Sole, que veo que está, lo va a comentar, de muchas escuelas, de diferentes maneras. Recuerden que si yo logro transmitirle esto a un niño o a un adulto y que lo pueda internalizar, esto es, como mostramos recién, la cadena, ¿sí? Son eslabones, y esto continúa, y esto no tiene tope, se van agregando eslabones, y esto es lo maravilloso, ¿sí?
Bien, así no se nos corta, voy a salir ahora de la reunión, volvemos a ingresar, ¿sí? Así podemos continuar.